Bien, tercero B, muy buena tarde a todos. Un gusto saludarlos. Vamos a reanudar la clase, ya he hecho el encuadre el día de ayer, de nuestra materia Derecho Fiscal. Quisiera preguntarle a Saray López Iturbide, ¿qué sé, qué no sé, qué quiero saber? Para usted, ¿qué es el derecho fiscal, Anay? Bueno, no, en sí no sé qué es derecho fiscal, pero sería como... ¿Qué es el derecho? Conjunto de reglas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad para dos fines. ¿Cuáles son los fines, Saray? regular las conductas. Sí, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad, pero para dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que regulan? La paz, ¿y cuál es la otra? La armonía. Nunca se les olvide. Pregunta clave. Dulce Anaí Alcázar, en base a lo que me respondió la compañera Saray, ¿sabía usted que el desconocer el derecho no la libera de responsabilidades? ¿Sí lo sabía? No. No lo sabía. Es decir, si yo no sé que hay reglas, que hay normas de derecho que me aplican, que yo le diga a la autoridad, ¿sabes qué autoridad? No, yo no sabía que esto existe y pues por eso no me aplica. ¿Usted cree que la autoridad va a tomarme en cuenta eso? Sí, no, ¿por qué? No. No, ¿por qué? ¿Se han preguntado eso? Ejemplo, yo no sabía que no puedo subirme al micro sin pagar el pasaje. ¿Qué es lo primero que va a pasar? ¿Qué es lo primero? Pues me va a bajar el microbusero y de fea manera porque son groseros. ¿Sí o no? Hay un principio general de derecho. Por favor, compañeros de tercero B, no lo olviden. El desconocimiento de la ley no te libera de responsabilidad. Es que yo no sabía que manejar un automóvil, subirme a la banqueta y atropellar a alguien era un delito. Es de todo sabido que si tú lesionas a alguien con un vehículo o con tu cuerpo, de manera accidental o de manera intencional, constituye la violencia a otra persona. Es que yo no sabía que debo de pagar tenencia o control vehicular en mi carro y no lo pago. Y en un retén me quitan el carro y me enojo con el elemento policíaco, lo empujo, se cae y se golpea. Es que yo no sabía que puedo hacerlo, o algo que pasa en la sociedad mucho. ¿Se han dado cuenta que en las redes sociales hay ciudadanos que de repente se ponen a filmar y a grabar a las autoridades y se arma todo un show y se pone viral en las redes? ¿Será correcto o incorrecto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Yo- Porque pasa mucho, por ¿eh? parte, por parte para tener tu evidencia, pero por otra parte, la gente, ¿qué le interesa? O sea, es tu problema, pues tú con el de tránsito no es necesario hacer eso. Tal vez sí Aguas, grabar para tener tu evidencia. aguas con lo que estamos diciendo y ahí les va el tip. Vamos a verlo de manera incidental en la siguiente clase. El artículo 16 de la Constitución, su párrafo segundo y tercero, te dicen cómo puedes resguardar una evidencia, que es lo que dice Miguel Martínez. Y estoy de acuerdo. Guardar mi evidencia para mi carpeta de investigación o para la carpeta por conflicto de intereses que yo como particular tenga
con un servidor público. Pero ojo, porque hay una ley general de acceso a la información y hay otra ley de transparencia y hay una más que habla sobre la protección de datos, entre ellos mi nombre, mi cara, mi persona. Pero hay un tipo penal, lo vamos a ver de manera accidental para que podamos nutrirnos con él. Hay un tipo penal en materia, en lo que es el catálogo de delitos en Puebla, que es muy recurrente para el elemento policíaco. Estás obstruyendo el actuar de la autoridad y te levantan. Y han visto en redes sociales que de pilón llegan los elementos policíacos y a las personas, ¡pum!, les meten en la chamarra o en algo, algún producto. Se ha visto en las redes sociales, de diciembre para acá, hay un video por ahí que se vio eso. Desde productos indebidos hasta armas cortantes o punzocortantes. Armas de fuego incluso. Y detona toda una situación. Voy a darles esa parte también del derecho que tienen ustedes que mantenerse al filo de todo ello. Hasta dónde tu actuar, no me apaguen cámara por favor, hasta dónde tu actuar tiene que mantenerse en ese estatus. ¿Qué es el derecho? Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad para la paz y la armonía social. Fiscal. Fiscalizar es observar, vigilar, mantener. Y en ese estatus surgen dos palabras, una en azul y otra en amarillo. Contribuyente, o sea, el que contribuye, el que está ahí. Estado. ¿Qué es el Estado? Es un ente jurídico. ¿Qué elementos tiene? Nunca lo olviden porque ya lo vimos hace un semestre. Población. En Puebla, ¿cómo se llaman los poblanos? Pues poblanos. ¿O no? O pueblanos. ¿Cuál sería el concepto para Puebla? Para los que vivimos aquí en Puebla. ¿Poblanos o pueblanos? Población. 1. Territorio. ¿Cómo es el territorio de Puebla? Alguien dígame. ¿A qué figura se parece? ¿A qué figura se parece, Saraí? Puebla, todo el estado. ¿Qué figura viene a su mente? Así, aunque sea amorfa, pero ¿a qué figura se parece? ¿A qué figura se parece Puebla? Más o menos así. ¿Estoy equivocado? Un triángulo medio raro. Población, territorio, poder, soberanía. ¿Podrá el gobierno de Oaxaca venir a mandar a Puebla? Sí, no, ¿por qué? Uriel Marín. Perdón, profe, que se trabó. ¿Podrá venir el gobernador de Oaxaca, de Tlaxcala, de Veracruz, a dar una orden aquí en Puebla? Yo digo que no, porque cada estado tiene su gobernador dentro de su estado, se podría decir. De su territorio, ¿vale? Entonces, población, territorio, poder, soberanía, la fuerza del Estado. Y en ese estatus, ¿cuál es el fundamento legal? ¿De dónde proviene todo esto? El artículo 31. La fracción cuarta es muy clara. Nos refiere, y vamos a checar ahorita ese artículo, cómo ejecutamos las obligaciones cada uno de nosotros en el Estado de Puebla, en todo México. La fracción primera del 36 también nos mandata sobre materia de impuestos. Y el 73, la fracción 7 de la Constitución Política de México. ¿Pero por qué? Aquí viene la pregunta del 34, fracción quinta de la Constitución. ¿Qué es una contribución? Contribuir es participar de manera equitativa y proporcional. Y lo dice el 34, obligación de todos los ciudadanos mexicanos que contribuyamos al gasto público y al sostenimiento del país. Aquí vendría la pregunta, ¿cómo se refleja el gasto público? ¿Cómo sabemos que se está gastando
el dinero de los impuestos en gasto público. Dos conceptos. ¿Cuáles son? Priscila Díaz. Voy a dar las palabras, pero Priscila, voy a dar una palabra y Priscila va a elegir un ejemplo de una de ellas. ¿Le parece, Priscila? Servicios, bienes. Deme un ejemplo de cualquiera de ellas. Bienes y servicios. De servicios podría ser de los servicios que podría yo ofrecer, por ejemplo, al trabajar o ¿Qué al... servicios el Estado le da a usted? Que usted los vea. Aunque sea La beca. concesionario. Las becas, muy bien. Ese es un servicio. Muy bien, pensó muy bien Priscila. Las becas. ¿Qué más? ¿Transporte? Sí, y lo concesiona, ¿verdad? Lo concesiona a particulares. La educación, ¿será un servicio del Estado? Sí lo es, la pública. En la privada concesiona. Preguntarle, Priscila, ¿el agua paga impuestos? Sí, no, ¿por qué? Sí, ¿El agua o el proceso de llevar el agua a la casa de usted? el proceso. No, el agua. El proceso, porque el agua es un derecho humano. Respirar, comer, estudiar, tomar agua, son derechos humanos. Pero el proceso de extraer el agua del subsuelo o del suelo, potabilizarle y llevarle a mi casa, ¿qué implica? Todo un gasto. Y ese gasto el Estado al hacerlo, obviamente está en la tesitura de que el Estado pues tiene el deber de trasladarle o en su defecto concesionar a un particular para que pueda darse ese servicio. Muy bien, Priscila. Y bueno, si se dan cuenta, esta es una obligación de todos nosotros. Ese es el primer gran contexto que tenemos que tener en claro de qué es lo que ocurre en el país. Ahora, ¿qué es una contribución? De manera equitativa y proporcional, se trata de que nosotros formemos parte de un todo que aporte. Y las contribuciones son eso, aportaciones en seguridad social, en mejora, en derechos y en impuestos. Las de seguridad social, ¿quiénes las dan? En casa todos ustedes pueden llegar a ser patrones, trabajadores o representantes del gobierno. ¿Qué es la seguridad social? Luis Arturo, ¿qué es la seguridad social? Es se me fue la idea. Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, ISFAM, ISSSTEP. ¿Qué es la seguridad social? Un servicio ¿Qué servicios da el IMSS? De salud. Da servicios de salud, da seguros. ¿Qué más da? La pensión por jubilación es un seguro, la pensión por viudez, la de orfandad, ¿la de qué? La pensión por años de servicio o por vejez, servicios funerarios, esparcimiento a través de Metepec o Huastepec, que son lugares de recreo. Entonces, ¿por qué las aportaciones? ¿Qué son aportaciones? Es entregar algo, la parte que me toca. En seguridad social, ¿para qué? Simple, para vivienda. Si yo hablara de vivienda, ¿cuál es el órgano que en México te brinda vivienda cuando ya cotizaste en la empresa y aportaste a ese órgano? ¿Cómo se llama ese órgano? Empieza con I y termina con T. ¿Cómo se llama ese órgano? Infonavit. Exacto, Infonavit, muy bien, hija. Infonavit
te da una casa cuando el patrón, el trabajador y el gobierno aportaron, se llegó al límite de las aportaciones para que pueda yo gozar del crédito en una casa a determinado tiempo. En el propio IMSS, el patrón, el trabajador y el gobierno entregan la parte que les corresponda para efectos de que yo tenga servicios como son el médico, como es, decía, los seguros, las pensiones, pues, y desde luego pueda yo acceder a todo lo que el servicio de seguridad social tengo derecho. Ahora, contribuciones de mejora. Y acuérdense de dos cosas. Hablé de bienes y de servicios. Contribuciones de mejora. Beneficio por obra pública. ¿Quién menciona 2 obras públicas aquí en el municipio de Puebla? 2. Y ahí está en la imagen los ejemplos. Educación, salud, infraestructura. Todos afuera de nuestra casa tenemos calles. Y esas calles tienen adoquín, tienen pavimento, de alguna manera, parchado, pero lo tienen. Eso es obra, infraestructura. Y el drenaje al que nos conectamos es obra. Y tenemos cables de energía eléctrica, o sea, todo el servicio eléctrico que llega a casa. Eso es parte de las contribuciones de mejora. Alguien me dirá, bueno, es que la luz está a través de una paraestatal. Sí, pero es un servicio que el Estado te brinda a través de una paraestatal. Alguien me dirá, bueno, es que el ayuntamiento nos brinda ese servicio. Sí, el 115 de la Constitución te entrega ese contexto. Pero bueno, derechos. ¿Qué son los derechos? No son otra cosa más que los ingresos que el Estado mexicano te da por una contraprestación o servicio. El ejemplo más claro ahí lo tiene. La licencia de manejo. Una multa si te pasas un alto. Una multa si no llevas licencia. Una multa cuando no pagas verificación. Ojo, hace 3 años lo pagaron. Su Cardex. Es un derecho. El Cardex de ustedes es un derecho. Algo que cubrían ustedes, bueno, no ustedes, sí, sus compañeros hasta hace 2 años, porque los que salieron en julio ya no pagaron ese derecho. El certificado. El certificado era un derecho. Ahora, por ejemplo, una hoja de, una carta de no inhabilitado, una constancia de antecedentes no penales para entrar a trabajar, es también un documento que contiene ese estatus. Ahí está. Impuestos. Ahora sí. Impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado y el IETO. Y aquí vendría la gran pregunta. Los impuestos son directos y son indirectos. El directo es aquel que tú recibes o que tú tienes que generar porque estás obteniendo del Estado o en el Estado mexicano un bien o un servicio, o estás proporcionando un bien o un servicio. El indirecto es aquel que se te carga por consumir un producto. Formulo la pregunta al pleno. ¿Ustedes han pagado impuestos alguna vez? Desde bebés hasta hoy día. ¿Han pagado impuestos? ¿Sí, no? Sí, ¿Quién dijo sí? yo, Priscila. Priscila, ¿qué impuestos ha pagado? Desde, no sé, la ropa. Desde que naces. Desde que no. El ejemplo más claro, mi Gerber, mis pañales, los Mi Esa ropa, ropa. Cuando me subo al micro, pues pago la gasolina, aunque no tengo carro, ¿verdad? Porque si no, no me deja subir el microbusero. En la tienda, llámese Oxxo, llámese Soriana, llámese Bodega, cuando vas y compras víveres,
Bueno, simple, y en el IEPS está. En el IEPS está. El consumir derivados del azúcar, como la fabulosa Coca-Cola o Pepsi-Cola y sus demás productos filiales, pagan impuesto. Para los adultos, el consumo de tabaco en cigarros está gravado y está muy alto ese impuesto. En el refresco, ¿qué es lo que ha ocurrido? Está en toda la tesitura de que la situación lleve toda una logística en el pago de estos derechos. Y aquí es a donde dirían ustedes, bueno, pero ¿por qué tengo yo que pagar por todo esto? ¿Sí se ve la página Justia México? ¿Sí la están viendo? Justia México, artículo 31. ¿No se ve? Es un video. Es un video. Ok. Bien. ¿Ya se ve ahí? Tampoco. Sí, es que está muy lento esto. Vamos a ver el video y después Ahí se ve el video, qué es y qué hace el SAT. Bien. Vamos a ver un fragmento de este video, 1 minuto 24, para que veamos qué nos explican de lo que es Hacienda. Hoy, tus amigos de Captura Digital te muestran la siguiente Nautica. ¿Cómo puedo entender qué es y qué hace el SAT? Bien, muy seguramente estás a punto de terminar la universidad o incluso ya concluiste tu carrera y tuviste la suerte de conseguir tu primer trabajo y estás bajo nómina, ¿cierto? ¿O eres freelance y te pagan por honorarios? No importa cuál sea tu modalidad de trabajo, muy seguramente ya escuchaste hablar del SAT. Sí, el responsable de que te descuenten dinero cada vez que te pagan. Pero, ¿qué es el SAT? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Si deseas conocer esta información, te invitamos a suscribirte sin costo alguno y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de la mejor información. Una vez que te has suscrito, te informo que el Servicio de Administración Tributaria es un organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encarga de asegurar que las personas físicas y morales contribuyen al gasto público a través de los impuestos. Es decir, el SAT recauda y administra los impuestos que serán destinados a financiar gastos e inversiones, como obras públicas o servicios públicos, entre otros. Lo anterior nos da a entender que los impuestos se les puede ver como una clase de tributo que dan las personas económicamente activas al Estado para mantener en buen desempeño las funciones y necesidades colectivas de la sociedad. ¿Cuáles son las personas físicas y cuáles son las morales? Para fines fiscales existen solo dos tipos de personas, las físicas y las morales. ¿Cuáles son las diferencias? La persona física es todo individuo. La persona física son los entes biológicos llamados seres humanos, damas o varones, y las personas jurídicas son las que precisamente se constituyen por seres humanos y pueden ser fundaciones, pueden ser asociaciones civiles o en su defecto sociedades mercantiles, que son las que vamos a ver en el módulo de Derecho Mercantil en la unidad 3 de esta materia. De esta manera, el artículo 31 de la Constitución nos señala de manera enfática cuáles son las obligaciones de los mexicanos. En primer lugar, nos refiere que contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o del municipio en el que nos encontremos de manera proporcional y equitativa, conforme la ley lo disponga. Luis Uriel, ¿cómo se refleja el gasto público del Estado mexicano? Y lo acabo de decir hace como 3 minutitos, 5 minutitos. ¿Cómo se reflejaría el gasto público? O sea, el dinero que adquiere el Estado, que ingresa al Estado, ¿en qué lo debe gastar el Estado? Luis Uriel. Pues, como lo había mencionado, se dividen en bienes y servicios. Excelente. Y Ahí nada más. Excelente. En bienes y en servicios. Excelente. Así lo tenemos que visualizar. Si el Estado lo hace o lo deja de hacer es otro contexto.
pero lo que dice Luis Uriel, en bienes y servicios se van a reflejar los gastos del Estado mexicano, sea federal, estatal o municipal. ¿Cómo voy a participar en esos gastos? De manera proporcional y equitativa. ¿Quién fija, por ejemplo, en el IVA los montos a recibir por parte del Estado? El Congreso de la Unión. Las dos cámaras fijan, y para ese contexto, ya veremos esta ley de impuestos sobre el valor agregado, nos están fijando el 16% sobre determinados productos. Eso es lo que aportamos de manera indirecta, la gran mayoría. Solamente cuando somos prestadores de un servicio privado y acudimos a eso, a generar un honorario, a cobrar un honorario a alguien, es cuando tenemos impuestos sobre el producto del trabajo e impuesto al valor agregado. Eso ya es directo, ya es mío. Cuando voy y compro algún víver, algunos víveres, o llego a comprar alguna llanta o pagar gasolina, ahí estoy generando impuestos indirectos. Eso es lo que tenemos que tener en una tesitura clara nosotros, pero también dentro de la visión de lo que nos trae a la vista el artículo primero de la Constitución. Es el que les he pedido que lo tengan siempre como letanía. No olvidarlo. El artículo primero nos habla de todos. Todos aquellos que pisen territorio nacional tienen el deber de gozar los derechos humanos que reconozca la Constitución, sus tratados internacionales y las garantías de protección que deriven de esta Constitución y de las leyes que emanen de la misma Constitución. ¿Pero en qué término? Todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Palabras mágicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios? La universalidad, la interdependencia, el que sea indivisible y progresivo. Universales para todos, no hay limitantes en México. Interdependencia, van ligados, van unidos unos derechos con otros. Indivisibles, no puedes partir la educación, no puedes partir el pago de una contribución, pero ese no es un derecho humano, claro que lo es porque está en la Constitución. Progresivo, llevan un orden ascendente. Cierre de clase, cerrando sesión y concluyendo. Alfredo Benavides, ¿me puede dar su cierre de clase, por favor? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó a Alfredo? Encienda micrófono, por favor. Pues, bueno, de lo que me gustó es, por decirlo así, las formas tan complejas que son las leyes y todo eso, o de las formas en cómo se aplican y todo, y cómo hay diferentes también, y cómo nosotros también podemos hacerle, y cómo nosotros pagamos incluso los impuestos que no sabemos cómo serían, pero es como si nosotros estuviéramos pagando cosas, ya sea el pasaje y todo eso. Y lo que no me gustó es, pues nada. O sea que no hay nada que no me haya gustado. O sea que todo me gustó. Muy bien, la conclusión aquí exacta sería que desde que soy concebido pago impuestos, porque mi mamá tomó vitaminas, ácido fólico, para que yo me creara bien. Y mi mamá, pues entonces al pagar ese producto, hasta yo pagué ese producto. Y cuando yo me vaya de este mundo, cuando me entierren o me cremen, finalmente voy a pagar un impuesto. Eso es lo que existe en todo el Estado mexicano. El cómo destinar esos recursos a la obra pública es lo primero que tenemos que cuidar los mexicanos. Luis Arturo, su cierre de clase, por favor. Pues de que, como nos había dicho, sobre las contribuciones, en lo que los gastos públicos, que serían los servicios y bienes, las aportaciones de
de la seguridad social y bueno, lo que contiene cada uno de ellos, que son los derechos y los impuestos, como nos había dicho. Bien, pues bueno, hago el cierre, tomo fotografía para mandar evidencia al grupo. Y les encargo, Arturo, por favor, hijo, que faltan 11 compañeros casualmente por pedirme su drive. Por favor, comentarles. Si hay alguna duda con el trabajo de mis compañeros, también pedirles que me comenten. Cada uno debemos de pedir una tarea en la semana 2 y una tarea en la semana 4. Y Constrúyete y cartilla moral. Redujimos las tareas para que ustedes tengan un esfuerzo, pero centrado a los aprendizajes esperados. Por favor, no dejen de responder la pregunta que voy a colocar en YouTube para que el aprendizaje esperado lo logremos. No lleva ponderación, aclaro, pero necesito que la respondan para que cuando redacten su fábula se acuerden del concepto y no olviden él. La idea es que cuando terminemos este módulo, ustedes conozcan los requisitos para poder tramitar el RFC para una persona física y para una persona moral. Y a dónde ir a gestionarlo aquí en Puebla. ¿Sale? Aguas, porque la gestoría en esto es buena, ¿eh? O sea, cuando aprendes a ser gestor en esto, entras a un despacho contable y como gestor ya puedes acudir y hacer este tipo de trámites. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, hijos? ¿Nada? Dios los bendiga. Gracias por encender cámaras. Nos vemos hasta pronto. Hasta luego.